Boreal Televisión presenta. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí de esta manera comienza su mañana boreal desde Santiago de los Caballeros para toda la región norte, para el resto de la República Dominicana, pero también para cualquier parte del mundo donde usted pueda sintonizarnos a través de Boreal HD. Randy Ortiz, un servidor, agradece la sintonía. En unos minutos más adelante, Atahualpa Ramírez también se integrará a este espacio que empieza en este lunes, luego de tener la amenaza de un ciclón que empezó muy tranquilo, se proyectó rápidamente, alcanzó velocidades de viento, no de traslación, sorprendentemente rápido, y amenazaban de alguna manera la posibilidad de afectarnos a nosotros, a Puerto Rico, como Antillas Mayores, aparte del arco de las Antillas Menores, pero por suerte hizo un giro oeste-noreste, después se fue a norte franco, pero de todas maneras nos deja muchas lluvias y pueden haber inundaciones. El susto, como quien dice, ya pasó, aunque los elementos envueltos en esta tormenta Erin pueden generar lluvias en la parte norte, en toda la costa norte, la costa atlántica de la República Dominicana y también de Puerto Rico, que generen algunas inundaciones, porque hay lugares bajos, lugares que tienen ese tipo de vocación de acumular agua y de situaciones que hacen que muchas personas sean trasladadas. El sur del país prácticamente sin ningún aviso. Las alertas llegaron a verde nada más, no llegaron a ni amarilla ni a rojo, y la mitad del país, bueno, pues prácticamente quizás algún chubasco en el centro, en la cordillera y un poquito al sur, porque bueno, esos fenómenos envuelven un área de influencia tan amplia y nosotros somos una isla y puede llegar ahí. De todas maneras, seguir lo que dice el COE, que es el organismo de emergencia, para mantenerse con medidas cautelares, sobre todo los de las embarcaciones de la costa norte y noreste, o sea, toda la parte de la República que baña el Océano Atlántico, porque hay movimientos de olas. Y aunque usted dice, bueno, ya ahorita se va, no, mantengamos la precaución y que no haya problema. De todas maneras, aquí en Santiago, que es una ciudad mediterránea en el centro de la isla, con una inclinación hacia el norte, desde ayer, pequeños chubascos, no hay aguaceros contundentes. De todas maneras, seguimos con la posibilidad de alguna lluvia. Salga con su paraguas, cuídese y esperar que este fenómeno pase, que por lo menos nos deja un poco de lluvia, un poco de humedad y nos reduce este calor terrible que venimos sintiendo. Eso en cuanto al tema meteorológico. En cuanto al gobierno central, y siguiendo una tradición que empezó desde cuando Trujillo, pero que cogió más fuerza cuando va de tomar fecha patria como 27 de febrero o 16 de agosto para nombrar nuevos incumbentes o hacer rotaciones, aunque no se hizo gran cosa, pero el presidente, que ya había avanzado que lo haría ante una pregunta en la semanal, hizo algunos cambios. Samuel Pereira, quien estaba hasta ahora desde la llegada del gobierno en el 2020, dirigiendo el Banco de Reservas de la República Dominicana,
siendo presidente de su consejo de directores, fue trasladado a la Refidonza, a la Refinería Dominicana de Petróleo, en sustitución de Leonardo Aguilera, que pasó a reservas, cosa que ya se había anunciado desde hace casi un mes, que se conocía de este tipo de cambio, pero eran comentarios nada más. Así es que felicidades al amigo Leonardo Aguilera, que va a un banco que ha sido llevado a un nivel de desarrollo bastante importante, de acuerdo a las informaciones que se emiten desde el mismo banco por la gestión de Pereira, que ahora va a la refinería. El país es un poco raro, una gente, abogado, experto en finanzas, dirige un banco, lo lleva bien, pero por los acuerdos de tipo político y la dinámica política lo mandan a una refinería de petróleo. Pero esa es la política dominicana. Tenemos también que otras personas fueron nombradas. En el decreto 461-25 que produjo estos movimientos, se nombró al periodista Félix Antonio Reina Echavarría como director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, mejor conocida por sus siglas de DIECON, en lugar de Homero Figueroa. En tanto, Carlos Alberto Caminero Sánchez, periodista también, fue nombrado director de prensa del presidente en sustitución del periodista Daniel García Archival. Como subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación, o sea, del DICON, fue anunciado Abel José Guzmán Ten, periodista y analista político. El nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, será Eduard Rafael Guzmán Padilla, profesional con trayectoria en administración pública y políticas públicas, que ha ocupado funciones directivas en el área de salud, seguridad social y gestión institucional, contribuyendo al fortalecimiento de programas de protección social. El ingeniero Onésimo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, mejor conocida como ONSA. La comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdés asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, fue nombrado Rafael Adolfo Pérez de León, profesional vinculado al sector social con experiencia en programas de asistencia y de apoyo a comunidades educativas. Finalmente, el doctor Virgilio Sedano fue nombrado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria. Son los cambios producidos por el presidente de la República mediante el decreto 461-25, moviendo un poco la coctelera. No sabemos si habrán otros cambios. No sabemos si habrán otros cambios, pero estos son los cambios que tienen como el nivel más alto. Lo del INAVIE, uno entendía que eso, como se dice en la República Dominicana, se cae cual mango maduro en época de viento, ¿verdad? Porque los escándalos ahí no cesaban. Y no es la primera vez. Este es uno más de los que pasan por el INAVIE, el Instituto de Bienestar Estudiantil, a donde se compran y se reparten útiles escolares, uniformes, de todo. Y hasta la alimentación de los estudiantes. Todo un tesoro. Algunos, en términos populares, le llaman a esos recursos el botín, ¿verdad? Pero bueno, esa no es la opinión nuestra, pero uno tiene que recorrer lo que dice el pueblo normalmente. Y siempre hay un escándalo ahí.
y nunca se resuelve. Y nunca se resuelve. Evidente. Y ganan concursos gente, por ejemplo, para suplir los zapatos de los estudiantes de escuelas públicas. Ganan a veces compañías que no han producido un zapato en su vida, para decirle un caso. Ahora iniciábamos un año escolar con uniformes que no están completos, sino lo que se dice es que hay una transición del uniforme antiguo a este, y entonces habrá una parte que irá con el uniforme viejo, con lo que le quede del uniforme viejo, porque hay que saber lo que es una ropa en un joven, con la movilidad, la intensidad de un joven no dura tanto. Bueno, pues algunos irán con el uniforme viejo, pero ese uniforme viejo a su vez era una transición de un uniforme anterior. Entonces parece ser que ser suplidor de esas cosas ha atraído al concurso y a la posibilidad de que le den una parte de ese pastel gente que lo ha movido otro interés, o gente que se logran vincular con alguien o del poder, o alguien que tenga influencia, o gente que sabe amañar cosas, o que recibe información privilegiada para decir, mira, el concurso va a ser de esta y esta manera, y estos son las bases, los requerimientos, lo que indica que si tú además de llenar eso, haces un ofrecimiento X, aunque sea un poquito, tú ganarás. Ese tipo de cosas ha ocurrido en el país. La pregunta es, ¿sigue ocurriendo? No lo sabemos. Las autoridades son las que están en la obligación de ofrecer información fidedigna y transparente, porque se tratan de fondos públicos para el ministerio, que tiene más recursos que todos. A los demás incluso se le puede bajar el presupuesto en un año para equilibrar otra área, porque dependen de que los legisladores aprueben el proyecto que someta el presidente de la República de lo que será el gasto público del año siguiente. Pero educación no. Educación tiene el 4%. El 4% solo para la educación. Es una cantidad brutal de dinero que no estaría mal, no estaría nada mal, si pudiéramos utilizar con eficiencia cada centavo para que, primero, la educación dominicana suba, la calidad de la educación dominicana suba, cosa que ha dado trabajo lograr. Ha dado trabajo lograr. Pero la educación dominicana tiene un objetivo principal, que son los estudiantes. Todos los demás son facilitadoras. Todos. Ese presupuesto es para mejorar el recurso humano que va a salir de la educación, porque eso es el sistema educativo. Y no hemos subido, a un CC no hemos llegado. Los propios profesores, en términos mayoritarios, aunque los hay excelentes y muy buenos, pero la mayoría no está a la altura de las necesidades educativas y de la responsabilidad puesta a su cargo, no solo porque muchos hasta se queman cuando los examinan en la materia que ellos imparten, sino porque tienen otras carencias conductuales en términos de disciplina, en términos de ser gerentes de ese proceso. No hemos logrado ahí. Pero como la economía crece el 4%. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Y aún así no avanzamos. De todas maneras, vamos a ver qué pasa en el INAVIE, que creo que ya en la actual gestión de gobierno, sin contar los otros gobiernos, ya vamos a un tercer incumbente, ¿verdad? Y todos llegan alegadamente con un librito y con imagen de que a donde ellos están todo camina bien, que ahí no hay mácula, pero terminan siendo removidos. En la actual gestión ya llevamos varios ministros de educación. Debemos tres ministros de educación
en 5 años. Pero también, si miramos a otros gobiernos, vemos que muchas de las faltas, de las falencias, de la inconsistencia que tenemos ahora también existían. El reto que tiene la actual administración es cumplir con lo que ofreció en campaña, que era hacer un cambio. En algunos elementos ha habido cambios, pero hay en otros que no. Y hay faltas sobre lo que se ofreció y sencillamente no hay modo de que lleguemos a donde tenemos que llegar. Pero vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Nosotros seguimos aquí en Su Mañana Boreal. Manténganse con nosotros. Volvemos de inmediato. Vamos al primer contacto con nuestros auspiciadores. Ya volvemos. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad,
Hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Que estoy construyendo el futuro de mi hija. Yo voy a hacer crecer mi negocio en la playa. Yo voy a vender el mejor chicharrón de mi calle. Yo voy a comprar mi carrito para trabajar. Yo me voy a graduar de la universidad. En Banreservas creemos que todos los dominicanos pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Con nuestras jornadas de Bancarizar es Patria, estamos ayudando que más personas den el primer paso y abran su primera cuenta de banco. Aquí todos son atendidos, aquí todos son incluidos. Abre hoy tu primera cuenta Banreservas y comienza a ahorrar para cumplir todo lo que sueñas. Porque aquí en Banreservas, cada dominicano tiene el poder de empezar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El trayecto que queda de aquí a las elecciones va a ir tomando día a día la tesitura del combate político entre los que están en la oposición versus el que está en el ejercicio del gobierno, en sus diferentes escenarios. El presidente de la República, a preguntas de periodistas, se refirió a la obra de gobierno, algunas críticas que se ha hecho desde la oposición, y el presidente dijo que él retaba a la oposición a un debate sobre quién ha hecho más obra. Bien, yo me dije que es raro que el presidente dijo eso así, porque el presidente completó un periodo de 4 años, ya lleva 1 año del segundo periodo, son 5, cuando los que están en la oposición, salvo Hipólito Mejía, que nada más tuvo un periodo, Leonel tuvo 3 periodos y Danilo 2. Pero bueno, la política es así. Déjame ver a quién yo convenzo, esas cosas, yo pensé que como que era un reto grande del presidente Abinader. Pero ¿qué pasa? El periodista no se queda tranquilo ni callado. A la primera oportunidad le preguntan a cualquiera de la oposición, en este caso a Danilo Medina. Le preguntaron sobre el reto del presidente. Y Danilo dice, lo primero que dijo es que a los presidentes no se humillan, diciendo que si él acepta ir al debate, humillaría al presidente de la República si se comparara lo que se hizo, y Danilo se cuidó y dijo, en los gobiernos del PLD, porque ahí
engloba 20 años. 12 de Leonel, 8 de él. Versus 5 de Abinader, recién cumplidos ahora en el fin de semana, el 16 de agosto. Bueno, esa es la política. Yo soy el mejor cuando tú estás en el poder, o yo lo hice mejor cuando tú estás en la oposición. Realmente quien termina evaluando las cosas es la población, o por lo menos los sectores que tienen el cuidado de analizar, comentar, evaluar, no solamente desde el punto de vista de nosotros, los periodistas, la prensa, sino también los sectores productivos, la clase media, que es sobre todo esa, la clase media, el segmento de la población en transición, siempre. Algunos nacieron en ese segmento de la estructura socioeconómica. Otros llegaron ahí desde los niveles bajos, por su emprendurismo, porque estudiaron, fueron buenos, los elevaron a gerentes, a posiciones que los sitúa en clase media. Y la clase media es la consumidora más consuetudinaria. Los sectores económicamente mejor resguardados de la economía, porque son los empresarios, a ellos se le evalúa por la inversión y el crecimiento económico y el éxito de sus empresas, pero no por lo que consuman en términos individuales, porque además los empresarios son una minoría en cualquier parte del mundo, y aquí también. Pero esa clase media es muy probablemente la que más evalúe por la formación. Ahí están los profesionales y eso. Aunque hay un segmento de la población que es mayoritario, que es como yo veía esta mañana en un noticiario antes de salir para esta responsabilidad. Alguna gente, líderes comunitarios, diciendo: la falta de asfaltado de esta calle, la terminación de una escuela, la energía eléctrica, que no hay forma de resolvernos eso, ni del agua potable, eso tiene 35 años. Todos esos problemas tienen 35 años, claro. Son comunidades que se han desarrollado por la migración de personas de distintos pueblos o lugares a las comunidades, o dentro de esas comunidades, de las partes más apartadas, hacia la parte más central o a la periférica a la periferia de la central, y también a la capital, a Santiago, San Francisco, La Vega, bien, todos los centros donde hay más. Y entonces eso se hace sin planificación. Algún vivo le vende un pedazo que no es propietario, o la gente se aposenta en lugares marginales, a veces con peligro para su vida, pero en algún sitio tienen que hacer. Las autoridades municipales, regionales o nacionales nunca ven eso, a menos que ya eso se vuelva un problema. Abajo del puente de la 17, en la capital de la Padre Castellano, se ha aposentado una cantidad de gente ahí que han salido a la luz pública a dar declaraciones por el temor que ellos tienen de que el abandono o la falta de mantenimiento de un puente allá arriba ponga en peligro sus vidas en un lugar donde nunca debieron estar. Es terreno que no es de ellos, es un lugar inseguro de todas maneras. Nadie le dijo que no. Era la vista del público en la ciudad capital, en la sede del gobierno central, de este gobierno y de todo lo que pasaron. Porque los que viven ahí abajo no empezaron ayer, pero siguen llegando. Y lo que asombra es que ellos que han vivido todo el tiempo en la inseguridad, se quejan de la inseguridad por el abandono, por la falta de mantenimiento del puente de la 17. Esas mismas gente, en campos, en comunidades pequeñas, en los barrios empobrecidos, al sumarse
digamos la clase media, baja, pobre, muy pobre, como definía Juan Bosch, es probablemente la mayoría de la población. Vamos a decirlo de otra manera. El segmento de la población que no alcanza a cubrir la canasta básica que establece el Banco Central son 2/3 de la población. Y ustedes comprenderán, y esa imagen habla por sí solo, que eso es en la capital, eso es abajo del puente de la 17, ¿verdad? Pero usted viene aquí a Santiago, el gobierno está haciendo un proyecto interesante del arroyo de Gurabo. Luego que yo me dedico a ver unos videos que unos videastas nuevos, sin mucha formación, pero con ganas de trascender, está bien, con unos drones, han ido demostrando que había ahí un semillero de gente echando la basura ahí mismo, porque no tenían unos servicios de recogida de basura, hacia un arroyuelo que desemboca en el yaque en 3 o 4 kilómetros. Y ese yaque es el mismo que lleva agua a Valverde, a Montecristi, a una parte de Santiago Rodríguez, a eso, ese mismo yaque. Y todas las autoridades sabían de eso. Y tanto sabían que cuando había campaña electoral, iban a esos barrios a buscar los votos. Y los partidos políticos tienen unos mapas y unas cuadrículas donde vive cada ciudadano. Y le asignan trabajo a gente de ahí que son líderes o a gente que lleve dinero o dádivas a donde esa gente a buscar el voto. Saben dónde están y saben la condición. Y muchas veces le dan unas tarjetas para ayudarlos con poco dinero que no les resuelven el problema. Pero el que no tiene nada le dan algo y bueno, y lo coge. Y hay un mapa de eso, de el SUBEN, el sistema, qué sé yo qué, único de beneficiarios. Pero además las tarjetas se reparten de manera discrecional, los que dirigen el partido, los que tienen posiciones políticas en los gobiernos. Ellos saben a quién darle, a quién repartirle de ese grupo de gente que para ellos, por la atención, para todas las autoridades de las que hemos tenido y de las que tenemos, esas son gente marginales, pero en un momento dado son votos. Y con los votos de la mayoría, con esas 2/3 partes a las que yo me refiero, que no alcanza a tener como ingreso el valor de la canasta básica, pero que no cubre todo, por eso es una canasta básica. Con los votos de eso, se llegan a los gobiernos, pero después ni la carretera, ni el puentecito, ni que se dañó o que construyeron mal y se abandonó, el agua potable, eléctrica y nada. Estamos viviendo en un país de carencias permanentes que no se superan, Entonces, en esta confrontación entre el presidente de la República, Luis Abinader, y la oposición, entiéndase Danilo Medina, entiéndase Leonel Fernández, entiéndase los demás de partidos de menor cuerpo, se produce este tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque a partir de este 16 de agosto lo que hay es un camino de 3 años y 2 y pico para 3 años para las elecciones, pero 2 y pico de campaña. Y después de este año, cuando se vaya este año, ya no con relación al próximo 16 de agosto, cuando se vaya este año, o sea, cuando llegue el 2026, es lo que popularmente se le llama en político fuego a la lata. Entonces el gobierno recibirá más presión, más quejas, más reclamos. El gobierno tiene un problema serio de recursos económicos. Ha cambiado el ministro de Hacienda y ha puesto un ministro que ha estado haciendo contacto
empezando primero por comerciantes, otros empresarios, otros grupos de poder, y irá bajando en la escala socioeconómica. Porque cuando este gobierno intentó una reforma fiscal y tributaria, lo que se presentó espantó a todo el mundo, pero los sectores que más tienen son los que menos quieren pagar, a pesar de que son los que tienen que más pagar. El periódico de hoy, del Diario Libre, en una página de antes de comenzar, que esa palabra de antes de comenzar coincide con Aníbal de Castro, se refiere justamente a la necesidad que tiene el actual gobierno de recaudar más dinero para reducir el déficit presupuestario y reducir la solución, esto lo agregamos nosotros, de resolverlo todo, de resolver ese déficit mediante a préstamos, porque la cantidad de préstamos que la actual administración ha tomado en un momento inevitable, la de la época de la pandemia del COVID, era inevitable. No solo nosotros, el mundo entero entró en deuda. Era algo que no se esperaba, que paró las sociedades, paró el esquema productivo y de salud y todo, porque había que hacerle frente a algo que no se sabía con qué se curaba, pero bueno, luego saltamos de esa y ese periodo había que mantener el parque productivo, por lo menos dándole dinero para que le pagara a los empleados y así por el estilo. Pero luego pasó y el déficit sigue, el déficit del gobierno. Pero hay déficit, por ejemplo, el déficit de la energía eléctrica que va, o sea, entre lo que nos cuesta generar y lo que cuesta cubrir todo eso, hay un déficit que hay que llenarlo con préstamos, porque ese déficit es en dólares. Entonces, aunque se prometió cuando se estaba en la oposición, por eso es que hay que tener cuidado cuando usted esté en la oposición, de que ese déficit del negocio eléctrico, de generación, de distribución, de cobro y todo eso, se resolvía como en 6 meses, algo así, ¿no? Lo mismo le pasó a un gobierno a Temístocles Montal, y después hubo que quitar a Temístocles de lo que dirigía. Bueno, pues ahora ha pasado igual. Ahora tenemos un déficit que es raro, porque hay un déficit que consiste en que se genera cierta energía, se distribuye esa energía a través de tres empresas, de norte, de sur y de este, y de lo que se distribuye, como un 40% no se cobra. Bueno, pero ¿y por qué usted no la cobra? Usted no sabe a dónde está el que roba energía, si usted sabe. Usted tiene inspectores, pero hay problemas ahí que no se transparentan a la sociedad, de ineficiencia, de incapacidades, de llenar las de un personal que no sea el adecuado. La capacidad de generación, Punta Catalina fue la última que se agregó de gran importancia, que hay un proyecto privado, que algunas celdas fotovoltaicas que se han agregado, que independientemente la gente está poniendo celdas porque la energía es cara, para suplirse la misma gente. Eso es lo que hay. Pero además, hay evasión del ITEVIS, que en este mismo escrito de Aníbal de Castro dice lo siguiente: hoy la evasión del impuesto sobre la renta ronda de entre el 4 a 6% del Producto Interno Bruto. O sea, el Producto Interno Bruto, como saben ustedes, es la suma de las riquezas generadas en un año en un país. Y cuando usted, la evasión del que tiene que pagar por el término de impuestos internos, está entre un 4 y 6%, mientras que el ITEVIS llega
a un escandaloso 47%. Pocos productos y servicios como la medicina, parte de la canasta básica y eso no pagan ITEVI. Después todo paga ITEVI. Pero en un país, ¿cómo no va a haber esa evasión del ITEVI? Si hay áreas de la sociedad donde todo el mundo ve que usted va a un sitio, a un supermercado, una farmacia, o donde sea, cualquier negocio, no vamos a mencionar uno porque son casi todos, y te preguntan cuando usted va a pagar, ¿en efectivo o con tarjeta? Entonces, los que tienen que cobrar no se enteran, porque el que te dice en efectivo, como cobrador del Estado, usted tiene que sospechar que ahí hay una evasión, porque una operación en efectivo se presta a todo. Porque ¿qué control tiene el gobierno de lo que realmente se compró y se vendió y cosas? Alguien me puede decir, bueno, pero es que este negocio le compró a un suplidor y el suplidor le compró el ITEVI y lo reportó. Ajá. Quiere decir que el que viene con una camioneta de plátano y se lo vende ahí para que el sitio lo revenda, llenó ese requisito. Para mencionar solo un renglón de verdura y cosas. Porque si tú pagas, si te cobran, si aceptan que todo el mundo pague con tarjeta, eso queda transparente porque la tarjeta es parte de un sistema de intermediación que hacen los bancos a través de los departamentos de las tarjetas. Eso se registra y entonces el gobierno tiene control de eso. Algunos negocios, ¿qué es lo que hacen esos negocios? Que te cobran con tarjeta, pero te dicen cuando tú vas a pagar que la tarjeta nada más es válida a partir de 100 pesos o de 150, y los chinos que han venido a hacer negocio a la República Dominicana, los chinos que están aquí que en principio se resisten a que le paguen con tarjeta, pero que la mayoría de la gente paga con tarjeta. Entonces le ponen que es a partir de 300 o de 500 pesos. ¿Qué buscan con eso? Inducir a que el que va a comprar pague en efectivo. Y el pago en efectivo, efectivamente, lo que garantiza es algún nivel de evasión de impuestos. Entonces, por eso, bueno, si las autoridades tienen calculado que más del 40% se va desde el ITEVI, es porque sabe que hay renglones que no pagan, lo que hay que cobrárselo. Y así, antes de comenzar, queda claro de cómo se puede, si usted reduce los déficits de la energía, el no cobro de ciertos impuestos, ya sea del impuesto sobre la renta o del ITEVI, usted puede ir cubriendo el déficit, pero además está obligado a hacerlo porque los préstamos que se han cogido están desangrando al país. Porque el dinero que debe invertirse en capital, o sea, en la llamada inversión de capital, carreteras, generadoras de energía, presas, todo lo que sea un valor a la sociedad que dé beneficio, se ha reducido al menos del 2%. El presidente tiene otro concepto, muy bien, pero hay préstamos, intereses y luego el capital. Y como muchos préstamos no son bilaterales, sino por bonos, los bonos tienen un vencimiento. Y cuando llega el vencimiento, el que prestó el dinero, o sea, el que compró los bonos, quieren, ¿verdad?, que le paguen, porque para eso fue. Mientras tanto ganaba intereses, pero ahora quiere el capital.
¿de dónde vamos a pagar? Vamos a pagar. Y de repente, de ir creciendo a 4,5, 5 y 5 y pico, hemos bajado tanto. Bueno, la oposición dice que es menos del 3. El gobierno dice que vamos a terminar más o menos en el 3, pero bajar del 5 y pico al 3 es bajar el 50% del crecimiento. Cuando otros países de configuración parecida a la de nosotros no tienen eso. No tienen eso. En estos días, Atahualpa presentaba un gráfico de un grupo de países así del tamaño de nosotros y algunos de ellos más chiquitos que nosotros, donde el ITEVI aquí, el IVA allá, el impuesto al valor agregado, era mucho menos. Algunos eran de solo un 13%, 14%, menos así. Y no tienen el problema de dificultad económico que se nos está presentando a nosotros ahora. Que tenemos el 18%. Está bien, tenemos el 18%, pero si no lo cobra. Si ese 18% que se cobra, vamos a suponerse el 18% ya, el 40% de eso, casi la mitad, se evade. Ahora, ¿quién lo evade? Sectores que no le podemos poner la mano. Porque los que estamos abajo no nos salvamos de esa. Usted hace un negocito minúsculo con el gobierno y cuando usted viene a ver tiene que vender la casa para pagarle a impuestos internos. Mientras que aquí hay sectores que eso. Bueno, ahí tenemos la gráfica que Atahualpa presentó en estos días. Nosotros, con un ITEVI del 18%, Honduras, que es un país que uno creía que tenía más dificultad que nosotros, con 15, igual que Nicaragua, Costa Rica con 13, El Salvador, uno de los países más pequeños del área y el más pequeño de Centroamérica, con un 13 también y así por el estilo. Pero bueno, los buenos días a Atahualpa Ramírez, quien está aquí ya con nosotros, se integra, le damos los buenos días, pero de paso le invitamos a que comparta con nosotros el mensaje de nuestros auspiciadores. También, señores, buenos días, un placer, mi disculpa por llegar un poquito tarde, por causas ajenas a mi voluntad. Pero vamos a ir al contacto con nuestros auspiciadores y venimos en el próximo segmento. Estamos aquí al pie del cañón. Por favor, quédese con nosotros. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad.
P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un auto es el reflejo de su dueño y en PIL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PIL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Bueno, señores, estamos de regreso. Venía escuchándote y viéndote. Los fines de semana son esa lista da para la semana entera. Poeta. Decía que venía escuchándote con los diferentes cambios que hubo en el gobierno. Muchos de ellos ya se había hecho parte del rumor. Se confirmaron, por ejemplo, el caso del doctor Aguilera, a quien saludo y felicito desde aquí. En el Banco de Reservas, don Samuel Pereira, que debe irse satisfecho también del trabajo que realizó. Es un buen trabajo. En el Banco de Reservas durante estos casi 5 años que estuvo al frente, 5 años que estuvo al frente del Banco de Reservas, va al puesto donde estaba Leonardo Aguilera, que va a la refinería. Sí. O sea, es un cambio de posición lo que se ha hecho. En ajedrez es un enroque. A donde esté el rey, lo mueve para allá y pone a la torre. Sí. Ahí. Un alfil para acá y un alfil para allá y volvió al sitio. O sea, dos de los excelentes funcionarios que ha tenido el gobierno del presidente Luis Abinader. Y los otros, como ya el caso de Homero Figueroa, que ponen a Félix Reina ahí. Pero no, ¿y Homero para dónde? A mí ¿Y Daniel García Archival para dónde? Daniel García me ha extrañado que no ha salido alguna posición, un hombre de la cercanía y de la confianza de Luis Abinader. Tengo información de que podría ir al Consejo de Administración del Banco de Reservas, Daniel García Archival. Okay. Mi amigo, caramba. Pero no Homero. No, Homero no. Homero como que no es muy amistoso, ¿verdad? No. No, pero tú dices Caminero. Caminero, mi amigo Caminero, sí. Que el lunes anterior... No, pero Caminero es un periodista archiconocido. El lunes antepasado, cuando estábamos en la semanal, duramos bastante conversando porque tenemos una amistad desde hace ya varios años. Sí. Y comentábamos que de los pocos de nuestra generación, o sea, de nuestra generación quedábamos pocos. Sí. Y ya había el rumor de que Caminero era el que iba a ocupar la posición de García Archival. Y Félix Reina, que viene de la experiencia de la Junta Central Electoral. Muchos años. Con muchos años. Pasa a la dirección de estrategia y a la vocería del presidente de la República. Pero mira, hay otros cambios que son menores, pero esos eran los cambios que más se habían comentado. Ayer a eso de las 7 de la noche,
conversábamos con un grupo de amigos y yo le decía, mira, es extraño que todavía a esta hora no se conozcan los cambios que se han estado vaticinando. Porque los periódicos los domingos, tú sabes que cierran temprano, tú conoces de eso más que yo. Y se supone que esos decretos deben salir en la prensa hoy lunes, que serían la noticia. Y a las 6:30 de la tarde fue que el presidente de la República salió del Palacio Nacional. O sea, el presidente estuvo ayer trabajando en el Palacio y a las 6:30 entonces salió. Ahí parece que ya dejó todo listo. Sí. Y denlo a conocer, y se dio a conocer entonces como a las 7:15 de la tarde-noche, de la noche. Y los otros cambios, se supone que podrían venir algunos otros cambios en el tren gubernamental. Tú comentabas que faltan 3 años de este segundo periodo, pero 3 años que se acortan porque el año de elección, pues, señores, son 2 años y medio en términos de ejecución. Pero hay muchísimas cosas que podemos comentar en el día de hoy, pero yo quiero comentar esto, poeta. Este fin de semana se presentó en el Salón de las Cariátides la nueva, la versión regrabada del himno nacional. Sí. Se creó a través de las redes una expectativa, o sea, una crítica, más que todo, una crítica de que el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, iba a gastar 3 millones de pesos para un contrato de modificación al himno nacional. O sea, eso fue lo que la gente empezó. No se modificó nada. Señores, primero, la Constitución es clara, directa. El himno nacional y los símbolos patrios en sentido general, pero refiriéndose específicamente al himno nacional, dice que es invariable. Y esto fue ratificado por el Tribunal Constitucional, que inclusive ninguno de los órganos del Estado puede cambiarle ni una negrita, ni una blanca, ni un tiempo, nada. Aunque el himno, dice Juan Luis Guerra, que en uno de las partituras está descuadrado y él quiso cuadrarlo. Sí. Dijeron, usted no puede hacer eso. Haciendo la aclaración de que el ciudadano ni se enteraría, porque es verdad. Porque era un asunto de música. Exacto. No pueden cambiarle absolutamente nada. ¿Qué fue lo que se hizo? Y le vamos a poner el himno, se lo vamos a poner como queda. Simple y llanamente, utilizar los recursos tecnológicos de esta época, o sea, modernos, para regrabar, enriquecer en cuanto a sonido el himno nacional. La interpretación de la sinfónica, no es lo mismo una grabación de los años 80 con una banda. Con la tecnología de esa época. Con la tecnología de esa época que ahora con la tecnología actual, como lo explicaron en el acto que se hizo en el Palacio Nacional. El dinero que supuestamente se invirtió no era para pagar, por ejemplo, la producción de Juan Luis Guerra, que fue el que estuvo dirigiendo la producción y la grabación y todo, ni para pagar a José Antonio Molina como director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Una gloria de la República Dominicana. Ni para pagar a los músicos de ni la a Yanina Sinfónica, Rosado, que es la directora musical de Juan Luis Guerra. De Juan Luis Guerra, que también trabajó en ese proyecto. Ni para pagar a nadie del Coro Nacional, sino que ese dinero se invirtió para pagar la difusión de esa versión, de esa regrabación del himno nacional que se iba a poner a nivel nacional en diferentes medios de comunicación a las 9 de la noche. Pero en la mañana del domingo empezaron a correr, y el sábado anterior, el viernes, desde el jueves estaban con el tema del himno nacional, y ya de ahí para allá, entonces, cuando vino la presentación, que fue una parafernalia. Señores, estamos hablando de uno de los símbolos patrios de la República Dominicana. Pero lo que había ahí no era una parafernalia.
donde estaba Juan Daniel Balcácer. Que yo tengo una observación ahí, que es raro, llamaron a Juan Daniel, supongo yo que por la autoridad de él, porque Juan Daniel era lo que hoy es el director de Efemérides Patria, ¿verdad? El director de Efemérides Patria del gobierno estaba ahí. Sin embargo, en el acto llamaron a Juan Daniel, que hizo una breve historia de eso, del valor del himno, de quien lo escribió, el de la letra, el de la música y todas esas cosas, y una breve historia de cómo evolucionó desde el siglo antepasado hasta que a principios del siglo pasado, en el primer tercio, entonces ya llegó un momento de oficializarse un himno que venía en el gobierno de Trujillo. En el gobierno, sí. El 32. En el 32, o sea, los 2 primeros años de cosas, pero ya había sido el preferido de Lili. Porque se había estrenado alrededor de 1884. Sí. Fue la primera vez que se presentó el himno nacional. Había otros que habían presentado también, pero el que fue aceptado y absorbido por la gente fue el himno de Proudhon y de José Reyes. Señores, el himno... Había un himno de los más encumbrados, con otras cosas, que no gustó mucho, pero Lili jugó su papel ahí, en eso, en una anécdota que haremos luego. En el caso del himno de Proudhon y de José Reyes, se asumió prácticamente, pero fíjense que debieron pasar 18 más 30, casi 40 años, 42 años, para que se aprobara esa versión de Emilio Proudhon y de José Reyes. Ahí no se cambió una coma, quiero reiterar eso. Es más, nada. Debo felicitar al ministro de Cultura. Fíjense que sorprendió con esta iniciativa. No sé si viene de atrás esa iniciativa, pero él la asumió y creo que hicieron un buen trabajo. La única queja que tengo es que no se hizo una versión larga del himno nacional. Óyeme, pero ya estábamos pensando lo mismo. Porque el himno es un himno que tiene más estrofas, que incluso lo ponemos aquí todos los días. Nosotros ponemos el himno nacional aquí a las 7 de la mañana todos los días, completo. Sí. Completo. Debió hacerse la versión corta, que es la que está oficializada para los actos de Estado. Sí. Que es la que ustedes van a ver ahí, y la versión larga, para que la gente la suma, y esa debía ser la que se coloque en la entrada de los escolares, a la entrada de los escolares a clase. Claro. Porque esa parte del himno, que no está en las primeras 4 estrofas, es preciosísima y habla de las acciones épicas. Pero además algo que mucha gente no sabe, era que el que le acortó a 4 fue Trujillo, porque era muy largo. Entonces, si queremos brincar el trujillismo, debíamos poner por lo menos tener las 2 versiones. Las 2 versiones. Es la única queja que yo tengo. Exacto. Pero el trabajo fue excelente. Usted no va a notar nada. Más calidad del sonido. La calidad del sonido, señores, el coro nacional, la sinfónica. Julio. Los avances tecnológicos de ahora. Chicho Molina, como le dicen sus parientes. Entonces, fue una iniciativa excelente. Creo que la pegó Roberto Ángel ahí. La pegó. Sí. Y el acto que se hizo también merecía la pena, porque estábamos hablando de un símbolo patrio que se había, yo diría que rejuvenecido. Esa es quizás utilizando un término para que sea más llano. Podemos poner un símil diferente. ¿Ustedes recuerdan cuando la música que usted oía en la emisora era de un disco de pasta? Que era una aguja rayando una superficie, un surco. Con relación a cuando vino la música digital o los DVD, que no había un rayado, sino una luz. La diferencia en la calidad de lo que usted oía era la misma música, la misma composición. Pero mira, esto tiene una característica
que nunca se me olvida el oído de Anselmo Álvarez, que en paz descanse. Anselmo no era partidario de la música digital ni de la compresión de la música para ponerla en las emisoras de FM. Sí. Porque el sonido, en esta oportunidad, ¿qué se hizo? Se grabó con el sonido ambiental, o sea, claro. No comprimido, no digital, no utilizando la digitalización, sino con el mismo ambiente, la acústica del Teatro Nacional, sí, recogida con micrófonos de boom. Exacto. Que bueno, José Antonio explicó eso para que la gente entendiera. Entonces, porque el sonido es más agradable al oído cuando se hace de esa manera. Vamos a ver la versión que se presentó en el Teatro Nacional este fin de semana. Esta es la grabación del Teatro Nacional. Sí, sí. Que se presentó en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional. Bueno, ahí no hay nada, señores. La calidad de eso y además el aporte que hizo cada uno de los participantes, que no cobró un centavo para eso. Sí. Un centavo. El costo de 3 millones para poder hacer eso es un menudo. Una chilata. Para que la gente hacer eso no cuesta 3 millones de pesos. Para cerrar, miren un dato curioso. Ayer estaba leyendo algo que escribió Edwin Espinal, nuestro historiador de Santiago, que le dio un enfoque diferente, y lo voy a decir a manera de cultura jurídica. En ese escrito de Edwin Espinal, él señalaba el tema del derecho de autor. Sí. Oiga, ¿por dónde se fue nuestro querido Edwin? Él dice que todos los que participaron ahí, como es una versión oficial, porque a partir de ahora, este es el himno, esta es la versión que se va a utilizar en todos los actos oficiales del Estado Dominicano. Y como hay participantes ahí, todos los que trabajaron ahí y que aparecen, deben firmar una cesión de derecho de autor. ¿Por qué usted dirá? Bueno, porque esa versión, ahí hay gente como los miembros del coro, los miembros de la Sinfónica, el maestro Molina, sí. Todos deben ceder ese derecho de autor al Estado. Porque el solo hecho de usted participar ahí ya tiene como un derecho adquirido. Eso es lo que plantea Edwin Espinal. Es interesante, pero esa es la parte del abogado. Ahora la parte del periodista. ¿Qué diría el periodista? Pero quizás no pueden hacerlo porque la materia prima en la que ellos trabajaron ya tenía un propietario. Es de Prudón y de José Reyes. Claro que yo digo eso, pero si Edwin, buen amigo y colaborador, se sienta ahí, obviamente, que me va a decir, no, Randy, por esto. Pero sería interesante
Sería interesante. Fue una parte que Edwin, o sea, a mí me gustó el enfoque que le dio desde el ámbito legal, jurídico. Exacto. Digo, bueno, pero es cierto, porque ya eso es oficial y ya es de la República Dominicana, independientemente del derecho de autor que le corresponde en la música a José Reyes y en la letra a Emilio Prudón. También hay una participación ahí que le da un derecho a los que participaron. Pero bueno, ya eso podrá algunos otros juristas plantearlo o ver si realmente esa es la parte que corresponde a la autoría. Sí. Pero qué bueno. La iniciativa, la única queja es que debieron hacer las dos versiones, la versión completa y exacto, esta versión corta para los actos oficiales. Por una razón sencilla, como ahí se habló en el acto de los estudiantes, creo que Juan Daniel Balcácer habló de que se lo aprendan en la escuela el himno como te tocó a ti y a mí cuando estábamos en la escuela, que tuvimos que aprendernos el himno y teníamos que cantarlo y entender qué decía cada letra. Bueno, pues, el tema es que si no se graba la versión larga, esa parte tiende a perderse. Se pierde, como se ha perdido. Una buena parte de la cultura es de oídos o de oídas, ¿verdad? Que es lo correcto. Hay gente que sabe el himno por la cantidad de veces que lo ha oído, no por la cantidad de veces que lo ha leído. Así es que nada, promovamos la idea, Atahualpa, de que se grabe también la versión entera para el uso que deba ser considerado. Señores. Y que en los actos oficiales, yo al revés, yo creo que en los actos oficiales trascendentes como 16 de agosto, 27 de febrero, una serie de cosas, la que se interprete sea la versión larga. La versión, que no es la versión larga, es la versión completa. Por algo que periodísticamente yo quiero meter ahí. Si el himno es eterno e invariable, grabar solo la versión corta para tenerla y promoverla no es una forma de modificar el himno. En lo que tiene que ver en su extensión, es una pregunta estrictamente periodística. Bueno, nos vamos a la pausa. Gracias a Alfredo Cruz Polanco, nuestro amigo de La Vega, sí, que nos envía justamente el escrito, nos envía hoy, hace apenas unos minutos, bueno, debe ser ahora mismo casi, nos envía el escrito de Edwin Espinal, que yo lo vi en el día de ayer, cuando Edwin lo publicó en un grupo. Y textualmente dice lo de Edwin, a la luz del derecho, gracias a Alfredo, que me está llamando también de allá de La Vega, a la luz del derecho de autor, esta obra en colaboración de la autoría de José Reyes y Emilio Prudón, en dominio público por ambos haber muerto hace más de 70 años, fue interpretada y ejecutada en respeto de su derecho moral de integridad. Esto es, no fue modificado, no solo en provecho de las previsiones de la Ley 6500 sobre derecho de autor, sino también del artículo 33 de la Constitución, que dispone su invariabilidad, y del precedente vinculante que constituye la sentencia del Tribunal Constitucional 071316, en la que se juzgó que, siendo invariable, la modificación de su letra y su melodía le está vedada a los poderes y órganos constituidos del Estado Dominicano, incluido el Tribunal Constitucional y cualquier asamblea revisora de la Constitución, erigiéndose así su artículo consagratorio en la Carta Magna en una especie de cláusula inmutable o pétrea. En la perspectiva de los derechos afines al derecho de autor en cuanto al plano patrimonial, se concluye, siguiendo los artículos 139 y 141 de la Ley 6500, que los respectivos directores del Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional autorizaron la reproducción y comunicación pública y distribución de la fijación de esta interpretación y ejecución, y que lo propio hicieron todos los productores del fonograma en que éstas fueron contenidas.
Más importante aún es que esta regrabación implica que el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional deberán ser reconocidos como sus intérpretes y ejecutantes en atención al derecho moral que les asiste de vincular su nombre a sus interpretaciones y ejecuciones. Y por supuesto que la autoría de Reyes y Proudhon sea reivindicada en respeto a su derecho moral de paternidad. Eso fue lo que escribió Edwin Espinal y que nosotros leímos en el día de ayer. Me lo refresca ya de manera íntegra el amigo Alfredo Cruz Polanco, ex gobernador de La Vega, ex diputado de La Vega, ex miembro de la Cámara de Cuentas. Y amigo mío de hace 40 años. Y un gran amigo nuestro y televidente de este programa. Miren, escuchaba a Randy también hablar de la respuesta de Danilo Medina, el presidente de la República, con relación a que el presidente dijo que a él le gustaría ir a un debate para comparar las ejecutorias o las obras que ha hecho su gobierno en un periodo de 5 años comparado con los 20 años que duró el PLD en el poder. El presidente Medina fue cuestionado sobre este particular en Mao, que tenía una especie de asamblea allá. Ya Randy dijo lo que el presidente Medina dijo, yo lo tengo ahí también en un video, pero a mí lo que me está gustando es la forma en que se ha encaminado la política actual. Sin llegar a la ofensa, claro, pero no se dejan de tirar sus paqueticos. Como debe ser. El presidente, ustedes saben que cada vez que lo cuestionan de que la oposición dijo tal cosa y el presidente dice, bueno, pero ese es el papel de la oposición. Ahora, yo lo que les recomiendo a los amigos de la oposición, fíjense el término, a los amigos de la oposición, que vayan a discutir con los organismos internacionales, que conmigo no discutan. Es más, yo les puedo facilitar el nombre de la encargada de diferentes organismos internacionales. Y ya ustedes ven cómo Leonel Fernández trata al presidente también en su crítica, que el gobierno ha fracasado, que el gobierno le dice cualquier otra cosa, pero sin irse a lo personal. Y el presidente Danilo Medina tuvo una salida muy buena cuando dijo que sería humillar al presidente y que a un presidente en ejercicio no se le humilla. Como queriendo decir, lo que usted ha hecho en 5 años no se puede comparar con lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, indiscutiblemente. Quitando la diferencia de tiempo. Porque seguro que el presidente Danilo quiso enfocarse en su periodo, aunque habló del periodo del PLD. Pero ahora se cuidó y dijo del PLD, no del periodo del PLD. Exactamente. Pero, y han empezado a salir las comparaciones de las aulas que construyó Danilo, las que ha construido Luis, lo que se ha hecho, todo eso. Pero me gusta el camino que está siguiendo la política, el discurso. Ojalá que no se dañe y que sigamos de esa manera. ¿Tenemos lo de Danilo? Pero ven acá, yo envié todo eso. De todas maneras, poeta, yo creo que debemos ir a despedir a Mañana Boreal y venir entonces con el café con leche. ¿Le parece bien? Sí, hombre. Sí, hombre, sí, tenemos muchos temas todavía para abarcar este último tramo de este bloque que produce Boreal Televisión desde hace más de 26 años de manera continua para todo el país. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.
Sintonía.